Vale, vamos a empezar. No puedo conectarlo, pero bueno, lo estamos grabando, lo subiremos. Y, y nada, nuevamente, como os decía, este webinar va a ser grabado. Si no queréis aparecer, podéis cambiaros el nombre o desactivar vuestra cámara. Si alguien tiene algún problema de conexión con la wifi y empieza a ver que no se oye bien o se corta, también os recomendamos que desactivéis la cámara para que pueda ir mejor. Y bueno, sin más dilación, contaros que hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y vamos a hablar de errores, hallazgos y aprendizajes en la búsqueda de orígenes. Y para ello nos acompaña, como siempre, nuestra directora, Montse La Pastora, a la que sobran las presentaciones. Y tenemos el enorme placer de contar hoy también con Jennifer de la Rosa, que es directora y protagonista de Hija del Volcán, que es el documental sobre su propia búsqueda de orígenes. Súper interesante y súper recomendable. Así que nada, a lo largo del webinar podéis ir poniendo todas vuestras preguntas, las preguntas que os surjan, comentarios, lo que queráis aportar, podéis hacerlo en el chat y al finalizar el webinar se responderán una a una todas vuestras preguntas. Así que nada, sin más preámbulos, os dejo con la charla. Muchas gracias a todos. Pues nada, desde aquí agradecerte, Jennifer, tu implicación absolutamente voluntaria y nada más que decir. Yo ya vi el documental, creo que es algo que todos tenéis que ver. Los que no lo hayáis visto todavía os lo recomiendo. Y a partir de ahora, pues Jennifer, tienes la palabra y cuéntanos esa experiencia que estamos todos deseando escuchar. Pues bueno, muchísimas gracias y por contar conmigo, pues a Monse por venir a ver la película ahí cuando estaba al comienzo también en un pequeño grupo, pues necesitaba saber el feedback, ¿no? De personas que están en el mundo de la adopción y desde el mundo que nos ayudan a las personas adoptadas a contar con herramientas, ¿no? Y a darnos una visión que he aprendido que es tan necesaria, ¿no? A lo largo del tiempo. Así que estoy encantada de estar aquí y bueno, pues os voy a contar un poquito sobre cómo ha sido esta búsqueda mía y voy a empezar a compartir para así llevar como una pequeña línea cronológica y que sea más sencillo. Aquí, ahora ya lo estáis viendo, le voy a dar a compartir. Share. Vale. Siempre me pasa esto. Luego, en ese momento en el que te pones nerviosa, ahora ya, lo estáis viendo, ¿no? Ya lo vemos, Ya perfecto. lo vemos, tranquilo. Bueno, pues este es el cartel de Hija del Volcán y he empezado por aquí. Bueno, también animaros, si estáis en España se puede ver en RTV Play, es totalmente gratuito porque está en la televisión pública, solo es entrar y lo tendréis en acceso. El 27 de marzo estrenaremos en Colombia, que para mí era uno de los objetivos más importantes que tenía al hacer esta película, puesto que yo nací en Colombia y el objetivo de este documental, de esta historia, es que lo pudiera ver Dorian Tapazco, que es mi madre, y que así me pudiera dar alguna respuesta. Uno de los hallazgos que he tenido ha sido que, aunque en vez de 3 años, como pensé que iba a durar esta búsqueda, pues ya estamos por el 10.º año y no he tenido ninguna, no he podido contactar con ella directamente o saber si está viva o muerta. Ahora se va a presentar en Colombia y va a ser como ese último empujón necesario para mí como hija para quedarme también tranquila, ¿no? Y con esa, como cerrando esa espinita que tengo de poder haber hecho todo lo que tenía en mi mano para encontrar a esta persona, ¿no? Y en la película se llama Hija del Volcán porque tiene dos elementos que para mí eran muy importantes, que es el hecho de ser hija, ¿no? Esta búsqueda, cómo la hago desde esta posición, y del volcán, porque tengo muchas dudas sobre todo lo que aparece en todos mis papeles, ¿no? Sobre la información que hay vertida, pero
en cualquier caso, el volcán está claro que sí que me vio nacer, ¿no? Que estaba ahí presente y que a raíz de la tragedia que hubo el 13 de noviembre del 85, fue que yo, pues, estaba mi madre biológica en ese contexto, según la historia, mi padre falleció en la tragedia y yo empecé a entrar en instituciones, ¿no? Y este cartel para mí ha sido muy complicado de también de aceptar, ¿no? Hasta ese punto. Digo, voy a comenzar por algo que me ha dolido mucho, porque cuando me lo enseñaron no me gustaba absolutamente nada. Creo que mostraba una gran vulnerabilidad, ¿no? Que era el mostrarme a mí cayendo y el nombre de mi madre originaria, ¿no? Que es María Dorianta Paz Cotellez, la única firma que tenemos de ella y una serie de datos, ¿no? Que eran los únicos que se me dieron al comienzo. Es un poco la orografía también del volcán y uno de claro, si te fijas minuciosamente, es el ADN en el que nos dicen que yo tengo una hermana, ¿no? Que tengo un alto porcentaje de tener una relación con otra persona y que sea mi hermana, ¿no? Entonces, cuando me mostraron este diseño, además, si os fijáis bien, el volcán está al revés, es la parte de abajo, es la parte de arriba del volcán, o sea, tiene muchísimo, muchísimo significado, ¿no? Hacia dónde caes, dónde estás, qué es lo que procede. Y, y cuando me lo enseñaron y después de hablarlo mucho y estudiarlo, pues me di cuenta que me daba pena que mis padres adoptivos, mi madre y mi padre de aquí, de España, lo pudieran ver y dijeran... Qué pena, ¿no? Que tenemos ahí una hija que se está cayendo y con esta historia, ¿no? Y entonces que mi pensamiento fue más allá de lo que proponía el cartel, que era como esta situación de pérdida y de no encontrarte, ¿no? Y sin embargo, pues ellos lo supieron leer como algo pues, artístico y también lo tienen puesto ahí el cartel de la película en el salón y lo aceptan, ¿no? Como tal. Y además en este cartel pues pone una película de Jennifer Tapazco tachado de la Rosa Martín, ¿no? Y Tapazco es el apellido que es el de mi madre, Dorian Tapazco, que a lo largo de los documentos pues iba cambiando, porque de hecho, primero ella dice que soy Jennifer Gutiérrez Tapazco, que Gutiérrez es el apellido de mi padre, y luego van quitando ese apellido de Gutiérrez hasta dejarlo en Tapazco, ¿no? Y entonces, pues como tributo, y ya ves, arriba pone Tapazco, en la parte de abajo de la firma es con S, hay como un poco con un desentendimiento, ¿no? De cuál era la certeza de ese origen y de creer a esta persona que es mi madre de origen, ¿no? Originaria. Y bueno, entonces, ¿por dónde comienza toda esta historia, ¿no? Desde de errores, hallazgos y aprendizajes. Y es en mí, ¿no? En no acabarme de ver y en verme pues como con múltiples identidades. Yo juego mucho con las imágenes a lo largo de, pues cuando estoy creando, en este caso que lo que hago son películas, ¿no? Cortometrajes, largometrajes. Y me gusta hacer mucho el collage, ¿no? Para los dossiers, que son esos instrumentos que tenemos de venta, ¿no? Para que las productoras y la gente nos dé dinero para poder contarlo, ¿no? Y me gusta revisarlos una vez que llegamos al final, porque esto es una de las primeras cosas que creé, ¿no? Y digo... Aquí ya estaba mostrando, ¿no? Qué problema he tenido siempre con mi imagen, ¿no? Y cómo dentro de mí han confluido bastantes Jennifers, ¿no? Y confluyen a día de hoy, ¿no? Y esta es una forma física de mostrar
qué es ese sentimiento que tengo yo dentro y una de las cosas que nos pasa pues mucho a las personas adoptadas, ¿no? Y más de origen, de otro origen como es Colombia en mi caso, pues es ese cambio fenotípico, ¿no? que tengo con mi familia y esa necesidad de verme reflejada en alguien y no acabarlo de ver nunca. Entonces, Em, ¿cuándo comienza esta película, no? Claro, yo a los 30 decido que quiero empezarla, quiero empezar Hija del Volcán, pero toda esta historia pues viene conmigo toda la vida, ¿no? Y creo que por eso también decidí estudiar periodismo y luego hice comunicación y luego ya me fui especializado en documental y en cine porque quería contar la historia y, pero no sabía desde dónde, ¿no? Desde qué forma hacerlo hasta que, bueno, pues la vida te va enseñando cómo, ¿no? Y, y aquí están mis padres y siempre digo que este es el origen de mi familia, que mi madre y mi padre en estas fotos que me enseñaron cuando era pequeña del álbum de fotos de cuando fueron a por mí, pues forman una forman es algo también que me ha acompañado siempre y ha sido su forma de decirme que era adoptada y que fueron a por mí a Manizales, ¿no? Y, y este es en el orfanato de Manizales en el que estaba y aquí está una de las personas que estaban al cargo, ¿no? Y la otra que eran dos mujeres las que aparecen siempre en todas esas fotografías. Y mis padres y yo pues aparezco en algunas con cara de asustada, en otras luego ya me voy relajando y claro, pues al final es ese momento en el que te alejas de lo que conoces para darte a otra familia, ¿no? Que tiene otras costumbres, e incluso acompañándonos y con este mismo idioma, la comida, la forma de hacer las cosas es totalmente diferente. Y el periodo de adaptación, pues que ellos tuvieron a mí fue relativamente corto, porque estuvieron 15 días allí. Y, y bueno, pues con esas fotos que hicieron ellos de ese viaje, fue como yo me construí mi idea de Colombia. Y era muy verde, porque las fotos que hicieron eran mucho de cafetales y del orfanato con otros niños que estaba por allí. Y después, pues mi vida ha ido pasando, pues aquí como veis, ¿no? Por diferentes etapas con mis primas. Al llegar a la adolescencia, pues aquí podéis ver que estaba teñida de rubia. Eh, Me ponía lentillas de color gris, no me gustaba nada ponerme morena porque no quería destacar, no quería eh, que nadie dijese que yo era de Colombia, ¿no? Pero, pero sí, sí que siempre me han preguntado que de dónde soy y no ha sido hasta mucho después, ¿no? Cuando ya pues a los 20 algo, pues empecé a viajar. Otra cosa que siempre digo y que es como que siempre he necesitado vivir en el extranjero, ¿no? Cuando tenía con esta edad, con 16, 17 18, dije, me quiero ir a vivir fuera para sentirme extranjera de verdad, ¿no? Y que la gente me diga de verdad que no soy de allí y decir que sí, que es verdad, porque eso me ha acompañado toda mi vida. Yo he crecido en Valladolid y, bueno, a día de hoy siempre me preguntan que de dónde soy, ¿no? Así que es algo que ahora que respondo sin dolor, ¿no? Y no me importa decir que soy adoptada y que soy de Colombia y que soy de España, ¿no? Y que soy esa mezcla. Pero a diferentes, estas Jennifers del pasado, ¿no? Sí que les costaba mucho más contar quién era y ubicarme en mi vida. Y bueno, pues mi relación con mis padres, ahí que podéis ver que desde cuando me conocieron aquí, este es el cumpleaños de hace poco de mi madre, de los 70 y me han acompañado siempre, pero eso no ha hecho
que yo no sienta ese conflicto de lealtades tan grande que me acompaña hasta el día de hoy a la hora de contarles las cosas, ¿no? De hecho, pues ahora que vamos a estrenar en Colombia, pues de nuevo me han hecho una entrevista y ahí decía que estrenaba en Colombia, entonces me preguntó mi padre, ¿tú te vas para Colombia? Y yo sí, me voy a ir para Colombia, pero siempre necesito un empujón y esta película ha sido el empujón, ¿no? Hija del Volcán ha supuesto para mí todos esas necesidades de poner unas fechas am, y hacer ese viaje para poder avanzar, porque por mi forma de ser, pues me cuesta mucho. Yo he crecido como hija única también y ha sido costoso el hecho de poder compartirlo y aunque ahora estoy muchísimo más trabajada y ya llevo años de terapia, esa ese sentimiento, ¿no? De deslealtad hacia mis padres cada vez que voy a Colombia, pues me sigue acompañando, la verdad. Y es complicado, aunque lo trabajes, ¿no? Ahí continúa conmigo. Entonces, cuando yo era pequeña, la forma de acercarme, ¿no? A Colombia pues era a través de Shakira y el otro máximo exponente es Pablo Escobar, el narcotráfico, ¿no? Y por detrás, este es otro de los collages que decía yo para mis dossiers, está la selección de fútbol. Que mi padre siempre que había un partido de fútbol pues me decía, hija, ven aquí, que está Colombia, o el Amazonas, ¿no? Entonces, ¿cómo te acercas a esa visión de tu origen al país del que perteneces? También es doloroso, ¿no? Y cuando estaba preparando este tiempo compartiendo, ¿no? Hablaba mucho también y pensaba en todas las horas de soledad dedicadas, ¿no? Y estos son fotogramas, ¿no? De la película que reflejan un poco, pues, todos esos años que hay detrás y desde mi adolescencia, desde que tuve acceso a mi primer ordenador, ¿no? Y en el colegio a los 11 recuerdo, lo primero que hice fue buscar Armero, ¿no? La zona donde yo había nacido, Chinchina, ver los volcanes, el Nevado del Ruiz, ubicarlo, ¿no? Para mí era muy importante ver esas imágenes y después buscar sobre todas las poquita información que tenía, porque en ese álbum de fotos que me dieron mis padres, que tenemos, es dos imágenes del volcán Nevado del Ruiz al final. Por eso yo desde pequeña sabía que el contexto de mi historia era esa tragedia y poco a poco cuando fui creciendo pues me fueron contando más sobre lo que había pasado. Ellos tenían muy poca información en relación a la que luego yo conseguí, ¿no? Que fue mucha más y ellos tenían, claro, su expediente cuando yo en mi casa lo encontré, ¿no? Que ese es otro de los errores, pero que hacemos mucho las personas adoptadas, es el que nos convertimos en investigadoras desde muy pequeñas, ¿no? Entonces yo aprovechaba que mis padres hacían otras cosas para encontrar el expediente, ¿no? El álbum era el que tenía, y yo comprendo ahora como persona adulta que le puedes ir contando a tu hija, pues como la historia de su vida acerca con unas fotos, pero no con ese expediente que era pues unas frases sobre la catástrofe, mi madre dejándome en el puesto de socorrista y mi padre falleciendo. Y luego ya el resto era más el protocolo legal, ¿no? Para darme en adopción a mí en Colombia. Y, y creo que ahora como adulta, pues para las personas que tienen hijas, hijos, que son pequeñas, pues pienso en ese acceso, ¿no? Que se tiene tanto a Internet y que no le podemos poner barreras, ¿no? Y sin embargo, nos da tanta información tan contradictoria.
de, que podemos encontrar, como decía, ¿no? Un poco de todo y darte esa imagen del país del que procedes y que te llegue a dar miedo, como era a mí. Y por eso hice un corto. Ah, bueno, mira, aquí, a ver, lo tengo más adelante. Aquí hice tierra, en este corto de tierra, que es ficción porque hablaba de mi infancia, es justo ese cambio de edad, ¿no? De cuando pasas de la adolescencia de la niñez a la adolescencia y te empiezas a preguntar, ¿no? ¿Quién eres? De dónde vienes, cómo consultas esa información y el racismo y cómo te puede afectar a ti directamente, ¿no? En tu corazón y en tu historia. Aunque sepas que eres una persona adoptada y en tu casa, ¿no? En Valladolid, Colombia tenga una posición muy importante y querida, pero la realidad te está diciendo otras cosas, ¿no? Es que tu país y el mensaje de la sociedad es que más bien ocúltalo, ¿no? Que es lo que yo tomé, ¿no? Es como déjalo y no hables de ese pasado tuyo y quédate con tu identidad española. No hagas caso a tu identidad colombiana. Así que llegar a esto, ¿no? Que cuando empecé la investigación, pues fue por internet todo y el primer paso que di fue hacerme la cédula, ¿no? Que es el DNI colombiano. Y fue tan sencillo, o sea, solo fue algo que me resultó tremendamente sencillo, porque pedían el registro de nacimiento, que eso sí que lo tenían mis padres, y me trataron muy bien en la embajada, ¿no? Está la embajada y la parte consular, estás y en el consulado. Y de repente, pues, llegas ahí, ¿no? A esa parte, a esas oficinas en Madrid en la que todo el mundo habla colombiano y te sientes un poco, cuando vas a pedir además eso, tu cédula de identidad, como más colombiana, ¿no? Como que ya estás empezando a dar tus pasitos para ser y estar un poco más allí. Esta foto es antes de viajar a Colombia, porque yo cuando viajé decidí que quería tener eso, mi DNI colombiano y mi pasaporte. Y fue una grata sorpresa el hecho de que me lo diesen tan pronto. Y eso fue un hallazgo que hice súper importante para mí y ahora que ya empezaron, el domingo pasado fue la primera votación que he hecho como colombiana también, así que son esos pequeños, ¿no? Eh, aprendizajes que haces y que te hacen converger tus dos identidades, la española y la colombiana. Yo tengo un montón de amistades también aquí que son de Colombia y a través de ellas son las que me van contando pues las elecciones, cuáles son quiénes están, los partidos, qué se va contando ahora con las redes sociales. Me envían un montón por Instagram, que es lo que más utilizo, pues como diferentes posts de cada uno de los candidatos y qué es lo que se cuenta. Y eso de verdad me hace sentir más parte, más colombiana, ¿no? Porque es una parte de la identidad que te alejas, ¿no? Y es normal porque tú creces en este país que es el tuyo también, que es España, y, y muchas veces dejas de lado el hecho de poder considerarte también ciudadana colombiana. Y antes de marcharme también a Colombia, pues decidí hacerme el ADN por una de estas webs que te muestran en tu pasado, ¿no? De qué países son de dónde procedes, ¿no? Y fue un shock que le recuerdo fuerte porque me ponía que era más europea que de América, ¿no? Y dije, ¿cómo puede ser posible que tenga un 47% europeo y justo pues de la parte de donde soy yo, pues América Central y Andes Caribe, ¿no? Que era
lo que yo pensaba, digo, un 37%. Digo, sí, en total. Digo, está ahí Grecia, Balcanes y América Central. Y bueno, pues son esas cosas que, que esto, pues ya lo hice con claro, cuando yo el primer viaje lo hice justo cuando cumplí los 30. Entonces la foto que os he enseñado de la cédula, esta, pues fue un año antes, con 29. Sí, pues con los 29 fue cuando más o menos también hice esto. Pero pienso que si lo hubiese hecho con 18 hubiese encontrado estos datos en el que los porcentajes eran diferentes, igual hubiese cambiado también la forma, ¿no? de haberme aproximado a mi realidad. Eh, entonces, tenemos que pensar en que cada vez más, ¿no? Toda la infancia tiene acceso a este tipo de cosas y que no podemos permanecer al margen, ¿no? Y ver cómo comprender que los ancestros al final, y lo que mide esto el ADN, no es de tu ancestro directo, ¿no? Sino es una mezcla de históricamente por de dónde procedes. Y claro, Colombia, claro, fue colonia, entonces hubo mucho pasado europeo, ¿no? Y fue colonizado. Y así vas comprendiendo cada una de las cosas. Y de tierra ya he hablado, y esto fue el otro hallazgo que hizo que cambiase y que ya me decidiese a hacer mi primer viaje a Colombia. Y fue esta persona que está aquí arriba, es el director de la Fundación Armando Armero, que es Francisco González, y que lleva liderando esta búsqueda desde hace 30 años ya. Él perdió a su padre y a un hermano en la tragedia. Él tenía 20 años cuando ocurrió la tragedia, estaba estudiando en Bogotá y decidió hacer un trabajo de memoria histórica para que no cayese en el olvido armero. Ese era su objetivo. Pero, claro, y por eso es que cuando yo empecé a buscar sobre Armero, enseguida le encontré. Pero lo otro que encontré a la vez, ¿no? Fue algo que él tampoco se había imaginado que iba a hacer, y era que en su web, en un principio, ¿no? Hubiese un apartado para los niños perdidos de Armero, bebés, hasta adolescentes, ¿no? Que madres y padres, tíos, tías, incluso abuelas, dicen, no, yo vi a mi nieto, a mi abuelo, a mi hijo, como Ricardo Andrés, que estoy leyendo aquí, que salió vivo. Lo vi en la televisión, otras personas lo vieron en la prensa, lo vieron en el listado de personas supervivientes de la tragedia, y no ha aparecido en ningún sitio, ¿no? Y eso me abrió a otra idea, y dije, si mi contexto histórico de nacimiento, ¿no? Es esa tragedia, y hay padres y madres que están buscando, podría ser yo una de esas niñas. Y otra de las cosas que apareció también cuando empecé a buscar la página web fue a esos niños y niñas que eran como yo ahora, ¿no? Que eran personas adultas que hacían vídeos para preguntar si alguien pues les pudiera identificar. Y había personas que no hablaban español, había gente que estaba hablando en inglés o con un español muy, muy limitado. Y ahí me di cuenta también pues, de la suerte que yo tenía de por lo menos poder compartir este idioma y de poder viajar allí y poder conversar con estas personas sin necesidad de necesitar a alguien que me tradujese, ¿no? O hiciese esa interpretación. Y otro de los puntos tan importantes que creo y que me ha ligado tanto a Armero
es las tomas de ADN. Eh, Desde hace mucho tiempo, pues la Fundación Armando Armero se unió con unos servicios médicos muy importantes, un instituto de genética colombiana que es Yunis Turbay, y hacen esa parte de donación y lo hacen a través de muestra de sangre y no es como pues los grandes institutos en los que haces la prueba de ADN como la que hice yo de los ancestros, sino que es mucho más directa y hacen una custodia del ADN mucho más rigurosa. Entonces, y son gratuitas para las personas, para los familiares y para las personas adoptadas. Así que mi primer viaje en 2016 fui una de esas personas que se tomó la muestra para que estuviese mi sangre en ese banco de datos. Hice un vídeo para que, por si alguna familia me pudiera identificar, y hablé con las personas que estaban ahí, ¿no? Y, y entonces fue de nuevo el replantearme quién era yo, qué estaba haciendo allí, cuando yo siempre he comprendido que las verdaderas víctimas de esta catástrofe son las personas que lo vivieron y que siguen buscando, ¿no? Que tienen a familiares y que tienen eso, a sus hijos, hijas que no han encontrado. Entonces en el documental fue muy complejo a la hora de hacer el montaje, cómo situar a Armero, ¿no? Sabiendo que tenía una relación en el tiempo, en la época, pero que podría, ¿no? Que me hubiesen puesto allí o en otro sitio, ¿no? Porque esa es una de las cosas que más dudo en mi expediente, ¿no? Y otro de los hallazgos, ¿no? que hice cuando estaba haciendo esta búsqueda es Ángela, que es ella, ahora ha cambiado un montón porque ha adelgazado 40 kilos, y esas son sus hijas, Dayan y Paola. Y en otro de esos errores, ¿no? que digo yo que cometí en el camino, y fue otra vez a través de internet, fue que yo desde que de eso, que tengo acceso a internet, he buscado siempre Dorianta Paz Cotellez, que es el nombre que aparecía como de mi madre en el expediente de mis padres, y nunca jamás había aparecido nada, ¿no? Hasta que en diciembre de 2017 encontré una noticia de Ángela en la que decía que estaba buscando a su madre, que también la había abandonado. Y wow, para mí fue un momento de los que yo siento que más me ha movido, ¿no? Y que mi mundo se tambaleaba, que no sabía qué podía hacer. Eh, Empecé pues eso, a tener insomnio, no descansaba, estaba súper irritable y irascible. Discutía con todo el mundo, mi chico pensaba que era porque le quería dejar. Entonces, eso acabó en pedir ayuda, ¿no? Ahí sí que me di cuenta de que necesitaba eh, una ayuda psicológica, porque no era capaz de ni tan siquiera de expresar a una persona tan cercana como es mi pareja, que había encontrado por internet a alguien que podía ser mi hermana, ¿no? Y, y gracias a mi psicóloga de aquel entonces pude ubicarlo. Pero, de nuevo, el documental, ¿no? fue el que me ayudó a dar el siguiente paso, porque yo no le conté nada a Francisco, que era el que se había convertido en la persona que me ha ayudado siempre en Colombia, hasta que viajé de nuevo en 2017 y le dije: he encontrado esta noticia en la que puede ser mi hermana. Y él me dijo: va, de una llamamos y a ver si es ella. Y sí, era ella, ¿no? Contestó, se vino a Bogotá, que era donde estábamos a hacer la prueba de ADN. Y yo en aquel momento estaba súper distante, porque para mí la respuesta era que no iba a ser mi hermana. O sea,
me lo preguntan un montón después de, de ver la película. Dice, pero tú de verdad pensabas que no. Y digo, sí, a día de hoy todavía hay una parte de mí que dice, no, no, no es mi hermana, no puede ser cierto, ¿no? Esa necesidad de mantener una distancia y en aquel entonces que lo que yo creía era que habían rellenado el nombre de nuestra madre y que era algo que habían hecho pues en diferentes expedientes para, para completarlo, ¿no? Para mí era más fácil comprender eso que pensar que podía tener una hermana, porque yo en toda esta búsqueda, pues lo que estaba buscando era poder saber qué era lo que había pasado con mi madre y con mi padre. Y en el primer viaje ya me dijeron que iba a ser imposible encontrar los papeles de mi padre si había fallecido en la tragedia, como ponía. Así que fui a varios sitios, me dijeron que no había nada, que además de aquella época era muy complicado encontrar. Y de Dorian Tapazco fui al registro central, la registraduría que se llama allí, y también me dijeron que no existía. O sea, que no existía en Colombia nadie que se llamase Dorian Tapazco, ni viva ni muerta, ¿no? A lo largo de los años, pues he comprendido que se debe a diferentes factores y una de las cosas es comprender a la sociedad colombiana de ese momento. Y estaba en guerra, estaba las guerrillas, estaba el M-19, había un movimiento muy grande entre el campo y la ciudad, había personas desplazadas y existía la posibilidad de que ella hubiese podido cambiarse el nombre. Entonces, ahí se complejizaba mucho más toda esta búsqueda y toda esta comprensión, ¿no? de ese contexto y de quién podía ser ella. Eh, Además de ayudarme en cada viaje que fuese, lo grabase, llegase a España, lo revisara y me acompañase mi psicóloga, ¿no? Comprendiéndolo todo y ubicándolo, ha sido el tiempo. Entonces, una de las cosas que he comprendido es que cada persona necesitamos un tiempo. Cuanto más joven eres, pues te parece que lo necesitas aún más rápido, ¿no? Pero creo que a mí me ha ayudado mucho el ir poco a poco teniendo más información y comprendiendo cada una de las cosas que aparecían en ese expediente. Si, claro, no se puede volver al pasado y no, nunca sabré, ¿no? Qué hubiera sido si en mi expediente hubiese aparecido que tenía tres hermanas o cuatro o una o que era Ángela y que vivía en Colombia, claro, es otro. Pero el hecho de que la película no se financiara tan rápidamente, ¿no? Entonces era como, bueno, tenemos un poquito de dinero, vamos a ir 2 semanas. Yo viajaba una semana, hacía mi búsqueda allí, pensaba dónde podíamos grabar y a la semana siguiente llegaba el resto del equipo, ¿no? Que era pues mi director de foto, ¿no? La persona que le ayudaba, de sonido y el productor, que es además mi pareja, ¿no? Entonces, el productor me hacía de apoyo emocional también, ¿no? En Colombia. Y, y aquí viene otro de los errores, ¿no? Que cometí también y que pensé que era lo mejor que podía hacer y que sin duda era lo mejor, era hacer ese primer viaje que hice a Colombia sola. Y lo recuerdo como una de mis mayores pesadillas, la verdad. Viajar a Bogotá me dio el mal de altura cuando llegué, estaba sola, estaba en un hostel, en un albergue, ¿no? Entonces allí de verdad que me pusieron mucho cariño y me acercaban sopitas y todo. Pues estuve como 3 días en esa habitación sola, mareada, sintiéndome mal y sin tener a alguien al que poder abrazar, ¿no? Y contar y decir que estaba mal. Pero, pero yo tenía muy claro en España, siempre lo digo, yo tenía muy claro y lo tenía visualizado desde hacía muchísimo tiempo que ese viaje lo tenía que hacer yo en soledad, que era yo la que tenía que viajar para comprender todo aquello. Y ahora a todas las personas
que voy conociendo adoptadas, siempre les digo eso y a los familiares, ¿no? También es como igual, pues no quiere, dices, no voy a ir con mi madre o con mi padre o con los dos porque supone también su presencia. Ese conflicto de lealtades, yo nunca me hubiese imaginado yendo con mis padres. Ellos sí que lo dijeron, que iríamos cuando estuviera, cuando fuese más mayor, en la infancia. Decían, no, pues cuando tengas 12 o 14 volvemos. Pero a los 12 mi adolescencia fue terrible, ¿no? Y no quería hablar, y eso también he escuchado esto muchas veces contados. Yo no quería ir a hablar de Colombia delante de mis padres. Era un tema del que no se podía hablar y decía que no quería saber absolutamente nada. Aunque yo luego en internet me moría de ganas y era lo que quería buscar y encontrar personas de Colombia, ¿no? Pero con ellos no era así. Así que ahora de adulta siempre digo que cuando se inicia esa búsqueda y se decide volver al país, pues ahora también hay muchas personas que se dedican a hacer ese acompañamiento, ¿no? E incluso en Colombia, pues conocí a una chica, Elena Di Giovanna de Healing Puentes, se llama Healing Puentes, pero ella es colombiana que creció le dieron adopción en Estados Unidos y ahora se encarga de hacer ese acompañamiento también en las primeras veces que se va, ¿no? Dices, ok, tú quieres venir sola porque tu contexto te duele, ¿no? Que pueda ver esa debilidad o que quieras ver alguna cosa o que quieras preguntarte de cosas con las que no te atreves a hacerlo. Pero déjate acompañar por alguien, ¿no? Que sí que tiene esas herramientas, que ella es psicóloga, es asistente social también y que te puede ayudar a manejarlo de otra forma. Creo que el estar en 2026 pues ahora también nos da esas posibilidades de poder hacerlo. ¿Qué ocurre, no? O que nos ocurre a muchas personas que dices, ah, sí, qué bien, ¿no? Poder contar con un apoyo psicológico allí, dices, pero ¿cuánto me va a costar? Que esa es otra de las cosas que luchamos bueno, yo sí fui parte de la Junta de la Voz de los Adoptados ahora y como activista adoptada que luchamos con las administraciones y decimos, por favor, creemos que es parte también de vuestra responsabilidad el que podamos volver a nuestros países de origen y, y que nos apoyéis en eso, como ciudadanas que somos de España y ciudadanos que somos de Colombia, y que comprendáis que nuestros contextos no siempre son de esa opulencia o que no contamos nosotros con ese dinero para poder hacerlo y que existan mecanismos de apoyo y de acompañamiento. Creo que es súper importante. Y así yo, de esa forma, pues de repente y después en este segundo viaje, me marché de Colombia sabiendo que tenía una hermana que era Ángela, a la que había visto, y en 2018 fue cuando se dio este titular y cuando nos volvimos a ver sabiendo que éramos hermanas, ¿no? Y ahí esta foto en el puente es en Barranca Bermeja, que es donde ella vive y donde me fui a visitar y a conocer a las sobrinas, porque Dayan y Paula no viajaron a Bogotá. Ángela tenía una vida muy diferente a la mía y es una familia muy precaria. Ella es madre soltera y entonces cada viaje, cada cosa que ha hecho, se lo tenía que pensar muchísimo. Así que pensé que era más fácil yo acudir a Barranca Bermeja y conocerlas y comprender también cuál era su contexto. Y sus hijas también se llevan, yo con Ángela me llevo un año y poco, y Dayana y Paola se llevan un año y poco también. Entonces, cuando conocí a Paola, sobre todo, pues tenemos unas formas de hacer las cosas. Si bien no había encontrado ese espejo biológico en Ángela, sí que lo encontré en Paola. Hay una escena en las que nos hacemos un piercing juntas y me miro y la miro y digo, ostras, cómo nos parecemos en la adolescencia, ¿no? Y eso ha sido muy bonito, ha sido algo que he encontrado y que a lo largo de los años, pues ya también hemos mantenido esa relación
y sobre eso es uno de mis próximos trabajos sobre lo que quiero hablar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando te encuentras con una hermana a los 34 tenía ella, me acuerdo, cuando, ¿qué haces? No habéis compartido una infancia, no os conocéis de siempre, es una desconocida con una vida en un lugar totalmente diferente al tuyo y, y no saltan las chispas ni están los fuegos artificiales de Disney, ¿no? Es algo que para mí, además, y creo que por eso reforzaba esa posición mía de no va a ser mi hermana, es que yo me he pasado la vida diciendo que los lazos se construyen, ¿no? Que la familia se construye, porque así es mi familia, no que el lazo de sangre es el que une. Entonces, con Ángela me ha tocado justo hacer lo contrario, solo nos une un lazo, el compartir el ADN, ¿no? Y, pero, pero nos une algo también que es muy importante, que es esa búsqueda de Dorian, de nuestra madre, ¿no? Que la tenemos muy clara. Y por eso, pues seguimos juntas, pese a conocer nuestros contextos tan diferentes, ¿no? Y una cosa, y por eso quiero seguir hablando de la adopción en próximos trabajos, ¿no? Y ahondar más en este tipo de relaciones, porque creo que no se ha hablado suficiente, ¿no? En el cine, que es lo que me compete a mí, ¿no? En los medios audiovisuales, es, claro. Para ella yo soy una persona privilegiada que tiene todo lo que no ha tenido ella. Yo soy la parte, la cara de la moneda, ¿no? Y ella la cruz. Es como, ok, tú no tienes ninguna culpa de haber sido la beneficiaria de haberte marchado a España, pero tú eres la que vienes aquí con una cámara, con un equipo, estás haciendo una película y yo soy la madre soltera que tiene 3 trabajos, y soy muy precaria, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes además esa relación así, ¿no? ¿Cómo, eh, incluso tú, estando pues con esa visión de saber que es cierto, eh, para mí me costó muchísimo y fue otro de los puntos de terapia que más trabajo, ¿no? Es, ok, entiendo que yo no he tenido ningún poder de decisión, que yo, nadie me pidió ninguna, ni me hizo ninguna pregunta, me enviaron a España, fue lo que decidieron. Pero ¿qué puedo hacer yo ahora para que esta persona pueda cambiar un poco su vida, ¿no? Y ahí es una cuestión muy compleja, ¿no? Porque son dos realidades muy distantes, pero claro, yo tampoco tengo muchas posibilidades para cambiar su vida, pero sí por lo menos para mostrarla y que podamos tener este debate. Entonces, cuando yo hablo con ella y que hemos tenido bastantes entrevistas con medios y le han preguntado siempre qué opina de mi vida, pues como, claro, ella es la que ha salido bien de todo esto, ¿no? Y yo le explico sobre el desarraigo, ¿no? Digo, para mí, una de las cosas que he aprendido y que más me ha acompañado a lo largo de la vida ha sido ese desarraigo tan fuerte de la tierra de la que nací. Y para ella es mucho más complejo, ¿no? El comprender eso. Es como, bueno, pues al final eso es algo, has podido crecer en otro sitio y te tienes que sentir arraigada, ¿no? A la familia de allí. Pero, pero sabemos que no es tan sencillo. Pero siempre hay una escala de valores dependiendo de la situación en la que estés. Así que eso para mí ha sido una de las cosas más complejas. Y aquí está pues otro fotograma de la investigación, porque lo que intento en Hija del Volcán es explicar que yo soy un ejemplo más, ¿no? de una mala praxis a la hora de hacer un expediente de adopción, de, de, de de no haberse tratado con cariño, porque en el fotograma de abajo es cuando me encuentro con Blanca Rocío. Blanca Rocío es la madre del hogar sustituto en el que estuve
O sea, mi madre me pone en el expediente que mi madre me abandonó, me dejó a cargo de una socorrista de la Cruz Roja, entonces estuve en la casa de la socorrista de la Cruz Roja hasta que le dijeron que tenía que ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y regularizarlo, porque no podía tener a una niña, aunque le haya dicho su madre que me cuide, pues le dijeron, no puede ser, tienes que llevarle a la institución. Entonces me llevó a la institución y fue esta mujer, Blanca Rocío, la que me cuidó y la que me tuvo con ella hasta que me dieron en adopción. Entonces, aquí está Francisco, que estábamos teniendo una reunión y Mayibi, y me decían, pues como en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decía que durante la época en la que me habían dado a mí en adopción no había habido ninguna adopción en el extranjero, ¿no? Entonces, como, entonces, ¿quién soy yo? Y hay muchos testimonios que son los que voy siguiendo en la película que van dando fe, ¿no? de mi vida desde los 0 años hasta el año y medio en el que me adoptan. Y, y creo que es importantísimo, y bueno, pues ella es mi madre de acogida, tanto que ahora hablamos mucho el acogimiento, ¿no? Y cómo la adopción va cambiando al acogimiento. Creo que es importantísimo que se mantengan los vínculos con las madres acogedoras también, porque ella fue la que me enseñó estas fotos que yo nunca había visto, era de cuando comencé a andar y aprendí a andar en su casa, ¿no? Y digo, ¿por qué no, no las pusieron en mi expediente? ¿Por qué no pusieron su nombre, su dirección? Y hubiera sido un vínculo muy bonito. Para mí me ha llenado mucho incluso de adulta, el hecho de comprender que fui feliz y que su hija me cuidaba cuando lloraba y que ella, pues que me tenía mucho cariño, que también me quisieron adoptar, pero como eran de acogida no podrían. Y el enseñarme estas fotos a día de hoy de verdad me sigue emocionando. Entonces creo que es importantísimo que esos vínculos se mantengan. Y esta es una foto que les envió mi padre, porque aquí se ve la foto y la señora hizo con el móvil una foto a la foto y me lo enseñaba. Dice, esta me llegó de España. Pero claro, ella no sabía que era España. A ella le habían contado que a mí me habían enviado a Italia. Y digo, ¿pero por qué? O sea, mis padres enviaban fotos de según iba cuando iba creciendo y les separaban la carta de la foto. Entonces a la señora solo le llegaba la foto mía creciendo feliz, como se me ve ahí, y a mis padres nada. Entonces, creo que es una de las cosas por las que se debe luchar y es por mantener esos lazos tan importantes para la vida de una persona que pasa por las instituciones. Y bueno, pues a lo largo del documental se ve toda la soledad, ¿no? Que voy pasando, todas las horas de mensajes enviados, de búsqueda, de momentos de depresión, de llanto, de decir, es que esto no avanza, es que es muy frustrante que por mucho que vaya y pregunte, solo estando en persona he descubierto que en Colombia pues avanzan las cosas. Y después hice la búsqueda también de orígenes a través de la administración de la Junta de Castilla y León, que es donde, claro, yo crecí en Valladolid, a donde yo pertenezco y no me dieron tampoco ningún apoyo más. Así que esta búsqueda y hacer una película, un documental sobre esto, que al final me ha llevado 8 años, requiere de alguien central, ¿no? Que es la que tengo puesto justo en el medio, que es Leticia, que es mi psicóloga, ¿no? Digo, si no hubiese sido por ella, no hubiese sabido cómo ir ubicando las cosas, ¿no? Cómo posicionar en mi vida y cómo darle ese valor a lo que estaba pasando y tener ese acompañamiento, la verdad, porque porque muchas personas que somos adoptadas también somos hijas únicas, ¿no? Entonces, el creciendo como hija única o con otras, lo digo yo como yo siento que es por ser hija única, ¿no? Que me cuesta mucho más abrirme emocionalmente a otras personas
pero luego también me he encontrado con otras amigas y otras personas adoptadas que me dicen, no, también aunque tengas una hermana, a veces es muy complicado abrirse, entonces hay cosas que te pertenecen a ese campo de privacidad que solo eres capaz de abrir en una consulta psicológica, que es para mí lo que ha sido de gran ayuda, ¿no? Y el volverme eso a encontrar en Colombia, esto es armero, el visitar qué es lo que fue, el encontrar y buscar otras caras a las que me pareciese, el llegar a Colombia y que también te digan que no eres de Colombia, ¿no? Entonces que continúe el de, no soy española, no soy colombiana, y dices, bueno, pues lo acabas aceptando, ¿no? El que mi historia sea una historia abierta, ¿no? Que Hija del Volcán continúa la búsqueda. Esa es mi realidad. No he podido concluir si esta imagen, ¿no? que se hace de mi madre a lo largo de la película es real. Al final, para mí, en un comienzo, Dorian era algo muy complicado de materializar, ¿no? Como mucho más voluble y creo, y yo lo sé porque he madurado a lo largo de estos años, ¿no? La película también me ha servido para madurar de 2016 a 2026 y comprender, ¿no? que muchas de nuestras historias como personas adoptadas y como personas en el mundo que buscan su identidad a veces no hay un cierre conclusivo que se llama en cine, ¿no? Que es ese reencuentro o esa de la persona que estabas buscando. Pero por el camino he encontrado a muchas otras, ¿no? Y ahora sé que soy mucho más rica emocionalmente y que esas dos identidades pues han empezado ahí, que ya encajan en mí, aunque todavía, y como lo digo con mis padres, es mi reto pendiente el hecho de que no me parezca tan raro que mi madre me pregunte por mi hermana y, y no cause un shock en mí, ¿no? Que me diga, ¿qué tal está Ángela? Y yo, ¿qué? ¿Por qué me estás preguntando por Ángela tú de Colombia? Y entonces, pues uno de los ejercicios que hago cuando viajo a Colombia es hacer muchas videollamadas con mis padres, ¿no? Y con personas de allí y que hablen, entonces que esa relación fluya más y que vea que están en el mismo contexto. Pero aún así sigue siendo complicada. Y bueno, mi camino continúa por el de seguir buscando, ¿no? Y saber que todavía quedan detallitos por ahí en los que se puede dar más luz, ¿no? Y aquí justo ya estaba pues, llegando aquí al final para poderos escuchar y saber, pues que si queréis encontrarme en Instagram y enviarme un mensaje, pues lo podéis hacer a través de estas dos cuentas. Y ahora aquí soy todo oídos para que me preguntéis y comentemos. Qué bien, Jennifer. Pues muchas gracias. Ha sido maravilloso tu testimonio. Gracias por compartirlo con nosotros. Un Y placer. bueno, vamos a ir ahora a dar paso a las preguntas. Mons está tomando nota de las últimas que van apareciendo. Si tenéis nuevas podéis irlas dejando y las vamos a responder. Y nada, antes de comenzar con las preguntas, simplemente comentaros que os voy a dejar ahora en el chat un enlace a los próximos webinars que tenemos con el enlace de inscripción. También os agradeceríamos si os ha gustado este webinar, que ha sido maravilloso, que nos podáis dejar una reseña, que eso nos ayudaría mucho. Y por último, comentar que tenemos un grupo de padres en el que se habla de la importancia, ¿no? de estas cosas que viven las personas adoptadas y que a veces los padres adoptivos pues necesitan también aprender, que dirige Monse la Pastora. Y os voy a dejar aquí la información en el chat, ya la tenéis. Y nada, y con esto ya pues vamos a dar paso a las preguntas cuando quieras, Monse. Bueno, pues muchas gracias, Jennifer. Aquí hay muchas preguntas, pero como yo tengo enchufe, me voy a colar y te voy a hacer una. A ver, Genial. yo creo que es muy sorprendente, ¿no? Esto que cuentas de cómo todavía a día de hoy te da vergüenza hablar con tus padres de esa otra identidad. Y en este sentido me gustaría
hay muchos padres, muchos, que dicen, no, es que mi hijo no tiene ningún interés, es que nunca pregunta, ¿no? Y yo por la consulta sé que a veces se van por la puerta y enseguida están. Entonces, ¿qué les podrías decir tú que quizás pueden ver para que perciban si verdaderamente no hay ningún interés o sí que hay interés, ¿no? Uf, sí que es un temazo, sí. Claro, Bueno, porque yo me imagino ahí como madre, como tutora, y claro, esa necesidad de compartir, ¿no? De querer saber, de decirte. Para mí ha sido importantísimo que mis padres quisieran tanto Colombia, o sea, y que la tuviesen ahí tan accesible, que todas las cosas que compraron, ¿no? Detallitos, estuvieran en partes centrales de mi casa, que ese álbum de fotos además tenga ampliaciones por la casa, o sea que esa presencia de Colombia haya estado ahí siempre, pero sí, como bien has dicho, es que es eso, a mí me daba vergüenza terrible, me sigue dando y en el este momento, Jennifer, yo creo que nos ayudaría a entender de dónde nace esa sensación de vergüenza o si hay alguna creencia limitante o... Sí, sí, la creencia o sea, mi tía, ¿no? Que, que es mucho más clara, lo digo en la película, dice, no, es que, dice, yo te lo voy a decir sinceramente, dice, cuando me enteré que estabas haciendo esta búsqueda que me dijo tu madre, me enfadé muchísimo y dije, ¿por qué está haciendo esto si tiene aquí a su familia, la queremos y no tienes nada más que buscar, si siempre te hemos considerado uno de nosotros, ¿no? Entonces, ese miedo es el que yo tenía de mis padres, ¿no? Y digo, si ya te han dicho que no, que hagas la búsqueda, que conocen a tu hermana, maravilloso, que apareces en la tele, que ven la película contigo y con 30 familiares más que te acompañan, o sea, te han dado todas las señales para decirte que no tienen ningún problema con ello, pero está depositado tan en el profundo del corazón y creo que igual tiene que ver también pues con esa herida del abandono, ¿no? De pensar que si les defraudo me van a volver a abandonar. Y mira, o Ujú. sea, con la edad que tengo, ¿no? Pero está ahí y eso me limita muchísimo y sé que viene de un lugar súper profundo. Claro, bueno, sí, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con esta profundidad también del miedo al abandono, como que todos se... Pero bueno, que los padres sepan que el hecho de que no pregunten no significa Claro, que no no estén significa. interesados. Vale, me dice María, dice, quiero que tu búsqueda la has hecho tú directamente, aunque te pusiste en contacto con la Fundación Armando Armero. Si Mm. volvieras atrás, ¿lo harías de la misma forma, ayudándote más de profesionales que te facilitaran la búsqueda y te prepararan? Sí, lo que pasa es que a muchas personas lo que nos ocurre es eso, es como que, ¿qué es lo que tienes tú a mano, no? Y lo que tienes a mano es Internet. Y lo que te aparece en Internet, pues a mí por suerte fue Francisco, ¿no? Y que me ha apoyado de la forma que ha sabido, que es como investigando y dándome voz, que es lo que hace, dar altavoz para que tu historia se conozca y así poder ayudar y hacer la prueba de ADN, ¿no? Eh, y me ha ayudado desde la amistad, eso, dando un apoyo, sabiendo que ahora voy a Colombia y para mí él es familia, o sea, es alguien en el que puedo confiar, ¿no? Que me ha dado esa confianza. Entonces, Pero sabiendo lo que sabes ahora, ¿la búsqueda la harías igual o habría cosas no, que no, o cambiar? sea, claro, siempre digo que no lo cambiaría. Lo que pasa es que siempre pienso, digo, lo haría de otra forma, porque es muy doloroso, ¿no? El que te encuentres tú con las cosas. Entonces, ojalá pues hubiese más mediación, ¿no? Y más mediación que fuese acompañada, pues eso, cuando yo contacté con la Junta de Castilla y León, me dieron dos mediaciones y contactaron con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esas dos mediaciones que tuve fueron con una primera funcionaria que primero cuesta mucho contar la historia. Cuando le conté toda la historia, desapareció
un año y yo esperando, me dijo, bueno, vamos a tardar en lo que empezamos a buscar y tal un tiempo. Pues es que la cambiaron a esa persona a otro lugar y ya no estaba. Entonces yo volví a contactar de nuevo con la Junta de Castilla y León, con lo que cuesta, ¿no? Y decir, ostras, es que esto no han encontrado o han encontrado, no sé qué es lo que está pasando. Y me pusieron con otra persona que que no tenía ni idea de mediar, que acababa de venir de Hacienda. O sea, es que me contó su realidad y me dijeron, me dijo, ay, pues es que yo estaba cambiando en lo que es el funcionariado. Yo pedí una plaza para volver a Valladolid y pues mira, estoy aquí ahora, pero no te puedo ayudar mucho más en lo que me estás diciendo. Voy a contactar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, y luego no le dieron ninguna respuesta. Entonces digo, jo, si hoy, a día de hoy, ¿qué es lo que haría? Sería contactar en España primero y que me ayudasen desde España a hablar con Colombia. Sigue ocurriendo que no se cuenta con todos los medios y que muchas veces con las personas con las que se habla, pues cambian o depende mucho de la comunidad autónoma en la que estés, ¿no? Y sigue siendo muy complejo. Digo, haría eso, pero seguiría siendo muy complejo, entonces hubiese seguido avanzando y hubiese sido doloroso, ¿no? Te preguntan por aquí, ¿tu hermano también creció en una institución? No, ella fue, es que es eso, cuando empiezas a entender cuáles son los contextos, ¿no? De los que provienes, también es otro de los puntos muy complicados. A ella la compró un policía. Nuestra madre la dejó a cargo de una persona para que la cuidase y, y cuando regresó ya no estaba. Y nuestra madre fue a la policía, ¿no? Directamente, decir, es que esta persona ha robado a mi hija. Y, y es complejo comprender eso también, ¿no? Entonces, pues dices, no, esto, incluso no perteneciendo a mi historia, sí que pertenece porque es mi hermana, ¿no? Y es comprender Claro, cómo la dieron en adopción, sí. claro. Vale. Y Javi dice que se tiene que ir. Interesantes reflexiones. Jennifer, muchas gracias. Me preguntan, ¿en México en qué plataforma puedo ver el documental? Porque yo lo he enviado a mucha gente y fuera de Ah, España no han fuera de podido. España Y está se lo he complicado. mandado descargado y todo, pero no. ¿Hay alguna manera o no? De momento En no. México se tengo que preguntar porque es una coproducción con México, pero creo que todavía no estaba en ninguna plataforma. No sé si lo conseguirán este año. Voy a preguntarle Vale, a porque en Argentina tampoco se ha podido ver. Claro, es que como Vale, es Radio Televisión Española, lo tiene, bueno, por contrato está para que se pueda ver en en España. España. Sí. Pero bueno, a ver, puedo poner por aquí mi correo y que me envíen un correo esas personas y a ver qué podemos hacer algo. Claro. Vale, pues aquí tenéis la información del grupo de padres, poner una reseña. Dice, me parece un gran error que los padres y madres de acogida no puedan adoptar a los niños acogidos. Parece que nadie piensa en los niños, en el apego y en su felicidad. Así es, ¿no? Es triste que no se pueda hacer, Mm. pero eso es lo que hay. Marta dice, según tu experiencia y si volvieras atrás, ¿qué edad recomendarías comenzar con todo el proceso? ¿De qué manera y fundamental que no harías ahora? Bueno, un poco lo que has dicho antes, ¿no? Claro, digo. eh, Es que la vida de cada persona es tan diferente. Yo sé que mi adolescencia fue muy compleja, ¿no? Fue, de verdad, fue dura y siempre digo, madre mía, mis padres por lo que pasaron, ¿no? Pero para mí fue un cerrarlo total y de esto no se habla, ¿no? Y entonces... eh,
depende mucho eso de la persona, no hay un momento, ¿no? No hay un... Yo Ujú. creo que el hecho de saber que estás ahí respaldada y que en un momento, pues sí que des ese paso y que conozcas, ¿no? Que los medios que tienes para poder hacerlo. Yo ahora no paro de decirlo, siempre antes a las personas adoptadas digo, mirad primero en la comunidad autónoma en las que fuisteis adoptadas o la que residís, ¿no? Porque muchas veces pues ya hemos cambiado y también pues me enteré, digo, ah, pues mira, ahora que vivo en Madrid, digo, pues sí que podría hacer la búsqueda de orígenes a través de la Comunidad de Madrid, igual sí que tendría más apoyo, ¿no? Entonces, esa investigación iría por ahí igual, ¿no? En qué comunidad me darían más apoyo para poder empezar desde aquí, porque empezar desde tu país de origen es mucho más complicado porque no vives allí, eso es lo primero, no conoces cómo es el funcionamiento de esa burocracia, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, sí que conocemos la que es de aquí y cuáles son los derechos que tenemos. Así que tenemos que luchar para que eso sea más conocido y que cada vez mejoren más eh, las posibilidades para que nos hagan ese acompañamiento. Soledad dice, gracias por compartir tu historia que ayudará a nuestros hijos y a nosotros mismos a entender esa necesidad que tienen de búsqueda de origen. Silvia dice, muchas gracias Jennifer, me ha encantado tu testimonio. Como madre de mi hijo adoptado, he podido interiorizar los conflictos a los que mi hijo de 10 años se está enfrentando. A él tampoco le gusta decir de dónde es, aunque en mi caso mi hijo lleva hablando y preguntando desde los 6 años. Te agradezco infinito tu valentía, me ha ayudado muchísimo a entender más a mi hijo. Nuria, gracias por compartir tu historia. Me sorprende que en la mayoría de adoptados pensáis que nos traicionáis a los padres y madres adoptivos por querer buscar nuestros orígenes. Para nada, no es traición, no es volver a abandonar. Bueno, cada uno siente lo que siente, ¿no? Uno no lo puede sentir de otra manera. Espero que finalmente tengas éxito en tu búsqueda. Aún así, necesitamos afirmación en todo momento para sentirnos seguros. Lo digo como joven adoptada. Bueno, está bien, ¿no? Yo tengo 2 hijos. Era uno, uno tiene interés y el otro no. ¿A qué edad es recomendable empezar a buscar los orígenes? Pues como he dicho antes, no hay edad, ¿no? Depende de cada persona. Muchas gracias por compartir tu historia. Como padre adoptivo, me cuesta mucho dirigirme con los términos mamá, papá a sus padres biológicos. ¿De qué manera me aconsejas que los nombre para contar su historia a mi hijo? Pues sí, duele, pero es así, son su madre y su padre también. Entonces comprendemos que tenemos cuatro. Así es, sí, de hecho, yo ahora utilizo más la expresión originaria que biológica, ¿no? Porque creo que le da un matiz más cercano, ¿no? Que solo el hecho de biológico. Claro, yo creo que aquí, mientras los padres no podáis enfrentaros a los padres biológicos, difícilmente vuestros hijos se van a sentir en libertad. O sea, yo creo que es importante entender que no hay ninguna traición, que ellos tienen unos padres que no están buscando otros, pero que necesitan saber. Entonces, desde ahí, los niños y los adolescentes que son muy, muy perceptivos, en el momento en que vean que eso duele, fijaos lo que está contando Jennifer, sus padres toda la vida han estado acompañándola desde pequeña y aún así, pues si ella hubiera visto alguna reticencia, le hubieran estado dificultando su búsqueda, ¿no? Mm. Sí, Buenas sí, mi tardes. madre, o sea, de hecho, en mi familia hay más casos de adopción y delante de mí siempre se ha hablado de, pues, su madre, es lo que aparece, es la información que tenemos, su padre falleció, o sea, que siempre lo han utilizado así, incluso de esa forma, pero a mí la herida ahí me rascaba siempre. Claro, claro, pero aquí choca con la herida de los padres, ¿no? Que el hablar de madre biológico duele. Mm. Otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta sería, si en la búsqueda de orígenes tras la investigación te han referido que tu madre biológica no existe,
¿Te has planteado el dejar de buscar porque ella no quiere que se sepa que por ciertos motivos tuvo que dejar a sus hijas? Sí, eso me lo he planteado muchísimo, pero no o sea, el hecho de que no exista, creo que me gusta, además, ¿no? Porque pienso que si ahora tiene otro nombre, otra identidad y de verdad quiere enterrar este tema y que no se hable más, pues está a salvo, ¿no? Por así decirlo, decir, no quiero. Comprendiendo la sociedad y la historia de Colombia. Sé que ha habido muchas mujeres que han tenido un pasado muy duro, pues que hay muchas historias de violaciones, de tener, de no poder abortar y tener que tener a los bebés y que después han rehecho sus vidas, han tenido unas familias deseadas, ¿no? Y que les conflictúa mucho el hecho de que aparezca esa otra persona, ¿no? Entonces creo que si ella no quiere contactar conmigo, eh, pues es aceptable, ¿no? Igual que si me dice, mira, yo soy Dorian, pero ahora soy esta otra persona y no quiero, no puedo tenerte por mi historia, no puedo tenerte ahora en mi vida, ¿no? Creo que eso es una respuesta y para mí ya, pues también igual me calmaría. Creo que, que al final es eso, ¿no? El hecho de que diga, no puedo... mantener un lazo, un vínculo contigo ahora, pero esto es lo que me pasó. Para mí es como la respuesta que busco. Claro. Tonra te dice, gracias Jennifer por compartir tu historia. Es fundamental saber para padres e hijos. Fátima, muchas gracias Jennifer por compartir tu historia. Tenemos un hijo adoptado y pensamos realizar en unos años un viaje de búsqueda de orígenes. Así que nos ha sido de mucha ayuda, tu punto de vista y sensaciones. Veremos la peli, que aún no hemos podido. Nos ha encantado escucharte. Antes de seguir, tenéis que ver la peli, de verdad, tenéis que ver la peli, porque hay cosas súper emocionantes que no ha contado Jennifer, pero que hay que ver. Hay que ver porque es impactante además. Hay momentos que son muy impactantes. Muchas gracias por compartir tu vida con nosotros. Muchas gracias, Jennifer, por compartir tu historia. Ya me dirás si te he entendido bien. Creo que tenemos una visión simplista a la hora de apoyar a nuestros hijos adoptados. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada en el enfoque, que no se trata de superar una condición, sino de reconciliarse con ella. Se trata de un proceso complejo que siempre te acompaña. Espero estar a la altura de lo que necesite mi hijo. Me has ayudado mucho. Qué bueno. María Ángeles, muchas gracias por todo lo compartido. Es un placer poder escuchar esta experiencia. ¿Qué aconsejas para que nuestros hijos puedan expresar sus sentimientos sin esa barrera que comentas, el temor a la herida? Yo creo que la mediación, ¿no? Contar con otra persona Ujú. que tenga esas herramientas, ¿no? Y que hacer que se pueda, que pueda hacer que fluya, ¿no? Esa comunicación. Creo que es lo que podría funcionar como puente, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Otra, me ha emocionado A ver, que se mueve esto. Me ha emocionado tu historia. Yo tengo dos hijas adoptadas en China. He hecho con la mayor dos viajes de retorno a su ciudad en el sur de China. Fue adoptada a los 13 meses. No sé qué pasa, que se me está moviendo esto. Sí, la cambié. Hemos visitado su orfanato, el lugar exacto donde la abandonaron a los 14 y a los 16 años. Supongo que será que han ido en vuelta a los 14 y Claro, 16. cuando tenían 14 meses. Busqué a sus dos madres de acogida. La primera la cuidó hasta los 9 meses y la segunda hasta los 13 meses. Hemos estado en la casa de ambas familias. Mi hija tiene actualmente 23 años. Por el momento mi hija no tiene ningún interés en China, pese a que habla chino con fluidez. Soy yo la que me he empeñado en acercarla a sus orígenes, pensando en que conocer era importante. Mi hija no muestra ningún interés por China. Quizá debajo hay más cosas. O no es un momento, ¿no? Mm, mm. Sí, Muchísimas gracias por compartir. Sí. sí, justo mi prima que es de origen chino, claro, yo le he arrastrado a todos mis a mis rodajes, tanto del corto como ha venido al estreno. Después yo hago talleres
de autorrelato, ¿no? Para contar sus historias, creo que exclusivo para personas adoptadas. Yo siempre le envío todos los mensajes, ¿no? Que tiene un perfil similar, ¿no? Tiene 22 ahora, eh, habla chino, perfecto. Se apuntó ya a la Escuela Oficial de Idiomas, estudia relaciones internacionales porque cree que China es un gran mercado. Y yo Vaya. siempre Y digo, Freud levantara la cabeza. claro, claro, pero ella siempre me decía, no, pues yo no tengo interés, yo a mí no tal, ¿no? Y gracias a estos talleres en los que también se ha encontrado con más personas adoptadas, ¿no? También de su edad y que han compartido experiencias, pues ha empezado, ¿no? A decir y a explicar cosas y cómo lo veía y creo que es eso, que al final, pues puedo encontrar un contexto en el que normalizarlo, ¿no? Sincerarse, o poder eso, que se sienta a gusto para contar y ver otras formas de aproximarse a su realidad. Ujú. Bueno, pues aquí te dan las gracias. Coinciden en que ha sido un testimonio valioso y enriquecedor. Yo me sumo desde luego a estas opiniones. Creo que aprendemos un montón con todo esto que nos cuentas. Y nada, para terminar, te vuelvo a agradecer tu presencia y os vuelvo a recomendar ver el documental, ver el documental, ver el documental. Y luego le podéis pasar a Jennifer qué os ha parecido. Eso, Así eso. que lo dejamos aquí y nos vemos el mes que viene en otro webinar. Que tengáis todos un buen fin de semana. Buen fin Buen de Chao, fin de semana. Muchas semana. gracias. Muchas chao, gracias, Jennifer. Maravilloso. Gracias. adiós. Adiós a Chao. todos. Gracias por estar. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas. ¿Tienes dudas? Llámanos, te esperamos.